Dice, una vez más su palabra, la leemos y dice así. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Padre, te damos y te buscamos, porque somos seres necesitados, Padre, de tu Espíritu Santo, que no solamente nos ilumine y nos dé el entendimiento de lo que tu palabra dice, oh Padre, pero necesitamos que nos des la fe para creer, que nos des, Padre, poder para no solamente ser oidores, pero Padre, para poner en práctica, para hacer tu voluntad. Padre, de nada sirve saber, entender, si no lo vivimos. Oh Padre, déjanos tener fe y no nomás decir que tenemos fe. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, déjenme quizás encapsulo los 3 capítulos de Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Pablo tiene que contestar la pregunta que si Dios ha sido fiel a sus promesas a Israel, y qué debería o cómo debería la iglesia responder ante la realidad de que Israel como nación rechazó al Mesías. Es una seria pregunta. Es una pregunta bien importante. Porque a lo que veremos, el apóstol Pablo tiene una mentalidad muy diferente a lo que la mayoría de cristianos tienen hoy. Déjenme les doy el ejemplo. Pablo ve a los israelitas rechazar a Jesús, rechazar al Mesías que Dios envió, y no dice, pero lo bueno es que Dios les prometió salvación. Pablo no dice, pues, bueno, de todos modos son el pueblo escogido de Dios y son salvos. En contraste, vivimos en tiempo donde en gran cantidad de lugares, porque usted alzó la mano una vez, hizo una oración una vez, y después decidió irse al mundo, nos encontramos donde la iglesia dice: no se preocupe, de todos modos ya son salvos. Si notan, la reacción es completamente la opuesta del apóstol Pablo. Pablo se preocupa
lo que vimos la semana pasada, por la salvación de Israel, porque sabe que están anatema, maldecidos por Dios y no amados por Dios. Y entonces, en ese sentir, ve que hay un problema aún más grande que la salvación de Israel, es las promesas de Dios. Y si Dios puede ser fiel, si Dios puede cumplir lo que promete, porque déjeme le digo, si Dios no puede cumplir lo que promete, de nada sirve, de nada nos beneficia decir que creemos en la Biblia, en Jesús, en Dios. Sería como cualquier otro hombre, con la capacidad de mentir, con buenos deseos, pero incapaz de llevar a cabo lo que Él ha prometido. Otra manera de decirlo es, si Dios no puede cumplir sus promesas, no es Dios. Y eso es un serio problema. Como les digo, realmente el capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo va a ver bastante en este asunto y va a entrar en lo que está sucediendo. Y aquí es donde, déjeme le digo, una cosa es lo que la Biblia dice, la creemos, pero hermanos, también tenemos que vivir en la realidad. Es decir, yo puedo decir y creer que Dios me va a sanar y que tiene el poder de sanar. Pero ¿saben qué? Yo vivo en la realidad que hasta hoy todos llegamos a morir de algo. Entonces tampoco me hago ciego como que Dios me va a dar una vida eterna en este cuerpo mortal. Y entonces el apóstol Pablo ve las promesas de Dios hacia Israel y luego ve cómo el pueblo está desechando la provisión de Dios a través de Jesucristo su Mesías. Y busca darnos una respuesta si Dios ha sido fiel y puede ser fiel. Pregúntese, ¿de qué importa este pasaje? Pues, ¿qué tanto le importa a usted que Dios pueda ser fiel? Eso es lo que está en juego en esos versículos y en esos pasajes. Y entonces, quizás nos ayude a ver. Voy a volver a nomás leer la primera parte donde comencé, para que vean que yo no estoy haciendo este argumento, es el apóstol Pablo que lo trae. Verso 6, la primera parte dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué menciona el apóstol Pablo la posibilidad de que la palabra de Dios sea cuestionada? Él sabe que Dios no falla, pero habrá algunos que cuestionen si la palabra de Dios ha sido derrotada. Es decir, si Dios dio la promesa, el pacto, la adoración y dio los patriarcas a Israel y Israel rechazó al Mesías, ¿fue derrotado la palabra de Dios? Y muchos cuestionarían viendo a Israel si Dios ha sido fiel. Y entonces Pablo, su argumento empieza en esencia diciendo no, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Déjeme, nomás quizás puedo leer algunos pasajes. Isaías 59, 20.
Dice, y vendrá el Redentor de Seón, o vendrá el Redentor a Seón, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Esta es una promesa de que vendrá la salvación, vendrá el Redentor a Seón. Y en esencia borrará y quitará la iniquidad de Jacob. Un poquito más atrás, capítulo 55 de Isaías, verso 8, dice Jehová el Señor, el que renueva a los dispersos de Israel, al que reunirá a los dispersos de Israel, aún juntará sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las ferias del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos. No, disculpe, disculpe, capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no volverá ya, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y se prosperará en aquellos para que la envíe. Ese es el problema del apóstol Pablo. Dios dice que su palabra no regresará en vano, pero que se cumplirá sus propósitos. Es lo que dice Isaías 55, 8 al 11. La palabra de Dios no puede ser derrotada. Si sale de su boca, va a cumplir sus propósitos. Pero luego leemos que también ha prometido salvación a la nación de Israel. Y eso es lo que contriñe al apóstol Pablo contestar este dilema. ¿Cómo podemos decir que Dios es fiel en su palabra y en sus promesas si la nación de Israel ha rechazado al Mesías? Hermanos, podríamos decirlo realmente que hay mucho en juego para nosotros los gentiles, que no fuimos escogidos como nación, porque si Dios no puede ser fiel a su pueblo escogido, ¿cómo va a ser fiel a nosotros? Ojalá entendamos la severidad de lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Ahora, si entendemos eso, podremos ahora ver dos argumentos que el apóstol Pablo presenta, que nos deberían de dar seguridad de que podemos confiar plenamente en las promesas y fidelidad de Dios. Él regresa a los patriarcas, él regresa a Abraham, a Isaac, para argumentar la fidelidad y la veracidad de las promesas de Dios. So, veamos estos dos argumentos. Dice, si regresamos a Romanos, ahí en el verso 6, y realmente su argumento más amplio es que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. ¿Qué significa eso? En esencia está diciendo, no todos los que provienen de la descendencia de Israel realmente pertenecen a Israel. Y nos dice, nos explica cómo es esto posible. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué? La palabra de la promesa está: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo dice que no todos los hijos de Abraham son verdaderamente hijos de Dios, porque no todos los hijos de Abraham son hijos de promesa. Haga un diagrama mental, porque aquí en esencia Pablo enumera muchos hijos. Hay hijos de promesa, hijos de Dios, hijos de la carne, descendientes de Abraham. Y hermanos, yo me confundo honestamente cuando hablamos de genealogía, primos, segundos primos, Dios. Trate de visualizárselo. Regrese a Abraham, que Dios escogió, que Dios lo tomó para ser una nación y que de él vendría la simiente que bendeciría a todas las naciones. Él es el escogido, no hay duda. Pero Abraham tuvo 2 hijos, no se nos olvide. Tuvo a Ismael. Abraham tomó a la sierva de Sarai, su esposa Agar, porque dudaron. No que Dios podía hacer eso, pero dudaron de que Sara pudiera darle un hijo a Abraham, y entonces congelaron el plan. Pero lo que Pablo nos dice es que Dios dio la promesa específicamente a Isaac. Abraham podría haber tenido 10, 20, 30 hijos, pero el que Dios escogió para derramar su promesa y su bendición era Isaac. Y hermanos, esto es asombroso, porque si hablamos en términos humanos, Ismael debería de haber sido el primogénito, el de la bendición. Él debería de haber tenido el lugar de honor. Él debería de haber ocupado el puesto. Y diríamos, ¿qué importa? Abraham es hijo de Abraham. Y si tomamos esa noción y consideramos, todos los descendientes de Ismael realmente no son hijos de promesa. Dios dio una promesa a Abraham, pero su promesa fue específicamente dada para Isaac. Y ahí entonces tenemos estos 2 grupos, y lo podría nombrar como los Ismael e Isaac. Y todos los hijos de la carne no necesariamente, porque Isaac también fue hijo de carne, descendencia de su linaje, pero la diferencia entre Ismael e Isaac es que Dios le prometió a Abraham que él había escogido a Isaac. Y esto de vuelta es algo tremendo, porque cuando uno contempla el hecho de que Abraham, teniendo la fe en Dios, fue y estuvo a punto de matar y sacrificar a Isaac a Dios, el libro de Hebreos nos deja claro que Abraham sabía que Isaac tenía que ser el hijo. Y si en ese momento mataba a Isaac, Dios lo iba a tener que levantar de los muertos. Iba a tener que hacer lo imposible, pero la descendencia iba a venir de ese hijo Isaac. Por eso no dudó Abraham. Y usted dirá, ¿y eso qué conmigo? De vuelta, hermanos, la salvación viene de esta promesa que Dios ha dado. Le voy a leer 2 pasajes. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8.
Usted dirá, ¿y yo qué tengo en juego con Israel? ¿Y qué me importa si Dios escogió a Isaac o a Ismael? Gálatas 3, versos 6 al 8 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En esencia, Abraham fue justificado por la fe. Sabed, entended, comprender esto, ¿qué? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y entonces, tiene mucho que ver con nosotros, porque para poder ser salvos tenemos que ser hijos de Abraham, y la manera que llegamos a ser hijos de Abraham es por medio de la fe. Pero más adelante, capítulo 4, ahí mismo en Gálatas, verso 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Usted y yo no podemos declararnos salvos al menos que estemos atados a la promesa que Dios dio a Abraham, a Isaac. Y lo que Pablo argumenta es que la promesa de Dios no ha fallado porque Dios no escogió a Ismael. Y que su escogimiento y la salvación y la promesa no depende de la sangre, del linaje, del cuerpo. Deje de vuelta, le hago la aplicación usando esta ilustración. Es como que usted y yo dijéramos hoy, porque yo nací a padres cristianos y me crecí en una iglesia cristiana, por eso soy salvo. Eso no le garantiza nada. Déjeme lo pongo aún más claro. Si las promesas de Dios dependiera en dónde nació, cuáles eran sus padres, y en qué iglesia creció, y en qué nación creció, pues déjeme le digo que la mayoría, si no todos, estaríamos perdidos. Y la salvación no llegaría a nosotros. La salvación y la elección de Dios no depende de nuestro linaje, de nuestra sangre, depende de simplemente a quien Dios le prometió. Dios le prometió a Abraham que Isaac sería el hijo de promesa. Y Dios lo ha cumplido. Al contrario, noten que la promesa es exacta. Dios le dice cuándo. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Su promesa es exacta, fiel. Y el hecho de que haya más hijos de sangre, más hijos de Abraham, no significa nada. Déjenme leer un pasaje más, 2 Corintios, capítulo 1. Verso 18. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús, sí, en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios.
Pablo argumenta que él y sus colaboradores han predicado el evangelio, pero no han predicado un evangelio que titubea entre sí y no. Su evangelio ha sido un sí rotundo, porque todo lo que Dios promete se cumple por medio de Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús compró la seguridad del cumplimiento de todas las promesas. Entonces, si Dios lo promete, lo cumple. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y con su sangre compró todas esas promesas. En esencia, el argumento de Pablo es: si Dios le ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y Ismael no fue parte de la promesa. Ahora, quizás eso no sea tanto el problema. Usted diría, pues ok, Abraham, Dios le prometió a Isaac, pero luego Pablo menciona a Isaac y su esposa Rebeca. Y ese sí es un problema más difícil. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Si regresamos a nuestro pasaje, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. So usted dirá, ok, Abraham tuvo a Ismael, pero Ismael no era realmente del matrimonio. So realmente Ismael es más como un bastardo. So, aunque sea el primogénito, porque no es del matrimonio legítimamente, pues no tiene lugar en la herencia. Pero luego vemos cómo Dios prometió y escogió dentro del matrimonio de Isaac y Rebeca. Y eso sí es un dilema más difícil. ¿Por qué? Porque Isaac y Rebeca tuvieron mellizos. So, Esaú y Jacob tuvieron la misma madre, el mismo padre. Y ambos, Esaú y Jacob, son hijos del hijo de la promesa, Isaac. Son hijos dentro del matrimonio, dentro del mismo vientre, durante el mismo embarazo. Y aún antes, usted diría, pues Ismael y Isaac, Ismael ya había nacido, ya Dios había visto que Ismael tenía un corazón malo y por eso escogió a Isaac. Usted podrá argumentar que Ismael ya había hecho obras y por eso Dios rechazó a Ismael. Pero aquí en el vientre, Pablo nos dice, aún antes de que Jacobo o Esaú hicieran cosa buena o mala. Aquí no es un argumento de quién se ha ganado más el amor de Dios o el amor del Padre. Dejemos esta ilustración para que me entiendan. Para los que tienen hijos, normalmente no tenemos gemelos, ¿no? Normalmente está uno y luego el otro. Y conforme va pasando el tiempo, va notando, le guste o no, ¿qué tiene favorito? Y cuando le hacen la pregunta, la realidad es por lo que ha vivido con sus hijos. La vida que ha vivido con sus hijos, desde los problemas que se han metido y los dolores de cabeza, hasta los reconocimientos y las victorias y los logros que han hecho, marcan. Simplemente un hijo se porta bien, saca buenas calificaciones y le compra quizás el teléfono. Y luego viene el otro hijo y le dice, ¿por qué no me has dado a mí? Pues porque va reprobando.
Y nos guste o no, conforme pasa el tiempo como padres, sí, escogemos y amamos diferente. Aunque diríamos los amamos a todos. Pero Dios escogió a Jacob por encima de Esaú cuando estaban en el vientre y no habían hecho nada. Para los que sí tienen gemelos, es como que usted como padre y madre, sabiendo que vienen gemelos, digan de antemano, vamos a amar más a uno que a otro. Suena cruel, pero eso es lo que Dios hizo con Jacob y Esaú. Dice, lo vuelvo a leer, que Dios, verso 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y eso está en Génesis capítulo 25. Allá, Dios le dijo a Rebeca, cuando estaba embarazada, el mayor servirá al menor. Y si no nos quedó bien en claro, el verso 13 lo remacha, tal como está escrito. De vuelta, esta es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? El mayor servirá al menor. ¿Cuál es la promesa de Dios? Voy a amar a Jacob, pero a Esaú lo aborreceré. De vuelta, ese es un argumento de por qué la palabra de Dios no ha fallado. Dios no le prometió a Esaú nada, pero a Jacob, en el vientre de su madre, al lado de su hermano, cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, allí Dios le prometió a Rebeca y por lo tanto a Jacob y a su descendencia. ¿Cuál es este argumento que Pablo está haciendo, que nos da fidelidad y confianza en las promesas de Dios? Se resume en su argumento cuando dice, de vuelta, verso 11, a la mitad, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. ¿Qué significa eso? Que Dios libremente, para poder cumplir su propósito y la voluntad que Él deseaba, Él libremente escogió. Eso es lo que la palabra elección significa, escoger, para que la decisión y la voluntad y la soberanía de Dios permaneciera, para que Dios pudiera ser fiel. Él escogió a Jacob y no a Esaú. Hermanos, volteé la moneda. Si usted no quiere quizás escuchar eso, de que Dios soberanamente puede escoger al que le place, volteé la moneda y escojamos la otra opción, que Dios escoja en base a sus obras. Okay. Saque todo el historial suyo y dígale a Dios, Dios, aquí está mi vida, aquí están mis obras, aquí están mis pensamientos, aquí están mis acciones, aquí están mis intenciones. Ámame, escógeme. De vuelta, si dependiera de usted, de sus obras, Dios no podría ser fiel. Dios no podría ser fiel si su fidelidad dependiera de su fidelidad. Ojalá me entienda.
Para que Dios pueda ser fiel, tiene que depender de Dios y que Él escoja y no nosotros y nuestras obras. So, déjeme nomás aclaro para que no haya malos entendidos. Dios no aborrece en términos de odiar a Esaú. Pero como les di el ejemplo, si usted como padre le da más atención a un hijo y le da más cosas a un hijo que a otro, eventualmente ese hijo le va a venir y le va a decir, ¿por qué me odias? Y usted como padre le puede decir, no, te amo. Yo también te he dado este hogar, te he dado mi amor. Y el hijo le va a decir, pero has amado más a mi hermano y siento como que me odias a mí. Para que Dios aborrezca a Esaú, no es que odie a Esaú, es que decidió amar más a Jacob. De vuelta, quizás no nos guste escuchar que Dios puede escoger amar más a alguien que a otra persona. Pero de vuelta, si Dios va a ser fiel, Él tiene que tener la libertad y la soberanía de escoger. De vuelta, el otro lado de la moneda no es muy bueno, hermanos. El otro lado de la moneda diría, Dios ama a los que le aman a Él. Y mientras usted le ama, Dios le ama. Y entonces si usted piensa de esa manera, pregúntese cómo Dios puede ser fiel al amarle. Si depende de usted. Y usted y yo somos, dijo uno, tenemos más altos y bajos que una montaña rusa. Andamos tambaleando más que un barco en alta mar, en la tormenta. Si Dios no puede cumplir sus propósitos, al Él tener la libertad para escoger, de vuelta, no hay confianza en que Dios pueda cumplir sus promesas. Porque entonces dependería de usted, sus obras, y quién es usted, y no de Dios. Ese es el argumento del apóstol Pablo, que podemos confiar en las promesas de Dios, porque es Él el que promete, y es Él el que escoge, y no depende de usted y de mí. Estamos diciendo lo que Pablo dice: a Jacob amé, a Esaú rechacé. Y no fue por algo que hicieron, simplemente porque le plació a Dios. Ahora, quizás tenga varias preguntas ahorita, como que no es justo y que realmente no es un Dios de amor. Le invito a que se detenga, regrese el próximo domingo, porque es exactamente las preguntas que va a contestar el apóstol Pablo. Y nomás le digo, se lo leo, verso 14, se lo anticipo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Para Pablo no existe la posibilidad de que Dios falle en sus promesas, y no existe la posibilidad de que Dios sea injusto. Pero lo que él ve en la historia, hechos que sucedieron, estas no son parábolas, estas no son anécdotas, esta no es una historia que el pastor o el apóstol Pablo se inventó para poder contar
un punto. Estos son actos históricos que han marcado la diferencia de cómo llegó nuestro Mesías y cómo llegó la salvación a nosotros. Dios escogió a Abraham de entre todas las naciones y de toda la gente. Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Y Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y por eso tenemos a Jacob, Israel, las 12 tribus, Judá, y de Judá el Cristo. Porque Dios escogió. Debería de ser ancla para nuestra vida saber que cuando Dios escoge, cuando Dios promete, Él sabe que depende de Él y no de usted y de mí. Esa verdad debería de ser una ancla para nosotros. ¿Por qué? Hágase la pregunta. ¿Cómo sabe que usted va a ser salvo cuando muera? No cómo sabe que es salvo hoy. ¿Cómo sabe que el día que llegue su muerte va a ser salvo y va a estar en gloria? ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Lo prometió. Es la única respuesta que usted tiene. Si tiene la respuesta, porque yo sé que si usted responde a eso, yo sé que voy a ser salvo en gloria porque yo hice, se lo digo de antemano, estamos mal. ¿Cómo sabe que va a ser salvo y entrar en gloria? Porque le prometió. ¿Y cómo sabe que va a cumplir esa promesa? Porque si se lo prometió no depende de usted ni de lo que ha hecho. Depende de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tus promesas. Y porque, Padre, no lo merecemos el de que tú hayas dado promesas de vida, promesas de salvación. Pero Padre, esa es la promesa que se extiende ahora. Es la promesa que proclamamos a todos, para todo el que escucha hoy, que si hoy creyéramos en Jesucristo, su obra, su muerte, su sacrificio perfecto, como Él fue resucitado el tercer día. Si hoy creyéramos y viniéramos en arrepentimiento, nos salvarías, nos perdonarías, nos renovarías y nos darías un nuevo espíritu. Padre, nos anclamos a esa promesa y dependemos de ti y solamente de ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos, nos saludamos y que así el Señor en su soberanía nos lleve en su amor.